Hola, bienvenidos al repaso de la escuela sabática que tenemos para este sábado. Qué gusto en poder saludarlos y siempre es bueno buscar la dirección de Dios, así que vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por las bendiciones que tú nos das y gracias también porque podemos tener este espacio para abrir tu palabra y rogamos que sea de bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a pasar al TMI. ¿Qué significa? Todo miembro involucrado. Todo miembro involucrado en compartir las buenas nuevas de salvación. Y la escuela sabática nos tiene que llevar a esto, a involucrarnos en la misión. Claro. Pronto tenemos una fecha muy especial, en la que todos los años nos vemos involucrados en llevar el Evangelio a aquellos que no conocen al Señor. ¿De qué se trata? Semana Santa. Semana Santa, claro. ¿Estamos preparados para esta Semana Santa? Tenemos materiales, nuevos materiales que les vamos a mostrar y les vamos a comentar. Es una oportunidad Semana Santa para compartir el Evangelio, una fecha especial. Y como iglesia tenemos materiales, como estabas diciendo Vivi, para poder compartir. Para los adultos, para las clases de escuela sabática, para aquellos que pueden organizarse en un grupito, tenemos este material que es un pequeño librito con 8 temas para compartir con nuestros amigos. Puede ser inclusive en la familia, reunirse la familia con algún invitado y compartir estos temas. No necesariamente es para desarrollar los 8 temas, uno podía hacer 4, podía hacer jueves, viernes, sábado o miércoles, mitad de semana. El asunto es aprovechar este material. Este material puede ser usado entonces en forma presencial, pero también puede ser usado a través de las redes. Claro. Hoy en día se usan bastante, así que podemos compartir en un grupo de videollamada, en un grupo de otro tipo de red. Sí, algunos utilizan el Zoom, así que se puede comunicar con la familia o con amigos a través del Zoom, compartir los temas que trae este manual. Claro, así que todos los que deseen tener este material, comuníquense con nosotros o en su iglesia acérquense al director misionero, a alguno de los que está involucrado en la misión, en la escuela sabática, y pidan este material y lo van a recibir para poder ser un miembro involucrado en la proclamación del Evangelio. Pero tenemos más materiales para los niños. ¿Hay niños en su casa? ¿Hay niños en la familia? ¿Quieren hacer un grupo de niños? También hay materiales. Tenemos un pequeño manual para las maestras, para las personas que vayan a dirigir estos grupos, en donde están los temas desarrollados. Y también tenemos unos libritos, unas revistas, unos cuadernillos, donde los niños podrán hacer las actividades referentes a los temas que se van a ir dando cada día, ¿no? Completar, pintar, dibujar, muchas actividades. Por ejemplo, este es el libro para los más pequeños. Para los que todavía no saben leer. Claro, los no alfabetizados. Y este con actividades, tiene la misma tapa, pero allí se nos dice que es para los alfabetizados. Que ya saben leer. Los niños que ya van a la escuela, ¿no? Que ya leen, escriben, entonces allí van completando este hermoso cuadernillo. Después de que se les dé el tema, ¿no? Como les dije, del librito del manual del maestro. Qué lindo material, o sea que cualquier hermano o hermana que tenga un grupito de niños puede compartir este mensaje. Sí. Puede ser en una casa, invitar a los sobrinos, a los nietos y contarle la historia que está allí. Claro. Si no se puede hacer en forma presencial, también se puede realizar como con los adultos.
Cada niño en su casa tendrá su cuadernillo y a través de los medios alguna persona podrá contarles la historia y desarrollar el tema para ellos. Pero esto no es todo. A ver, ¿qué más hay? Tenemos para los adolescentes, esa edad intermedia que a veces no les gustan mucho los temas para niños, se ven grandes para eso, y para los adultos a lo mejor un poco complejo, pero tenemos para ellos este material, el material TEAM, ¿no? Para también desarrollarlo en grupo, con sus amigos y con alguna persona que pueda liderar este grupo de adolescentes. Así que hay material para compartir en Semana Santa y te animamos a que te involucres en algún grupo, ya sea presentando los temas o acompañando. Y el objetivo de esto es compartir las buenas nuevas del Evangelio e invitar a las personas a estudiar la palabra de Dios. Así que te invitamos a involucrarte. Vamos al repaso de la lección número 11, que tiene por título Amor a cambio. Interesante este título. Y el versículo clave está en el libro de Isaías, capítulo 58, verso 10. ¿Qué nos dice? Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Qué versículo para reflexionar. Me llama la atención lo que aquí se plantea, porque dice que cuando nosotros ayudamos a otras personas, cuando vemos las necesidades de los afligidos, andamos en mayor luz. Claro. Y la lección nos va a hablar un poco de eso, así que vamos a ir avanzando entonces en el desarrollo de nuestra lección. El capítulo 55 de Isaías tiene algunos versos, algunos versículos realmente para subrayarlos y aprenderlos de memoria. Y el tema que trata Isaías aquí es un tema muy, pero muy, muy valioso. Así que vamos a desgranar un poquito este capítulo. ¿Qué te parece? Muy bien, vamos entonces a busquen sus Biblias, Isaías capítulo 55. Leemos el versículo 1. Todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Cómo es esto de comprar sin dinero y sin precio? La verdad que pensando en los tiempos en que vivimos, cuando uno va a hacer las compras, ve que los precios cada día suben, cuesta poder tener los recursos para comprar todo lo que uno quiere. Pero no puede ir sin dinero a comprar. Claro. ¿Quién te va a dar mercadería si no llevas dinero? Tal vez con la tarjeta podés ir, pero es un tipo de dinero. Pero es un tipo de dinero. Sí. Y aquí Isaías dice, vengan, hay alguien que está haciendo una invitación, un llamado a comprar. Venid, comprad y comed. No solo comprad, sino también comed. Y el detalle es ese, ¿no? Compren sin dinero. Sin dinero y sin precio. Qué contradictorio. Pero a ver, ¿de qué se trata entonces? ¿Qué quiere decir esto? Si seguimos leyendo, yo creo que vamos a visualizar que aquí se está hablando acerca de lo que el Señor hace por nosotros. Es la gracia del Señor Jesús, ¿no? Nosotros no podemos comprar la salvación, no podemos comprar el perdón de los pecados, no podemos librarnos de la culpa, no podemos, porque es algo que sobrepasa a todo lo que nosotros podemos ser o hacer. Pero aquí el Señor hace una invitación. Sí, podemos leer también el versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oídme y viviréis, y haré con vosotros un pacto eterno.
las amorosas y fieles promesas hechas a David. ¿Cuáles fueron las promesas hechas a David? Las promesas fueron que iba a haber siempre descendencia de él para sostener un reino y que iba a haber un reino eterno. Ese es el pacto davídico, que iba a venir un rey que iba a traer la paz perdurable, iba a traer la salvación. ¿Quién fue ese prometido linaje de David? El Señor Jesús. Él vino y Él trajo la salvación, trajo la misericordia, trajo el perdón para cada uno de nosotros. Ahora, la gracia de Jesús no tiene precio realmente. ¿Cómo que no? Claro que tiene precio. Y un precio muy caro tuvo que pagar Jesús, o digamos Dios, ¿no? En las tres personas. Porque el sacrificio de Jesús, la vida que Él dio, no fue barato, fue muy caro. Entregó su vida, ¿no? Entregó su vida y pasó muchos sufrimientos, ¿no? El apóstol Pedro, en el capítulo 1 de su primera carta, versículo 18-19, nos dice que nosotros recibimos el perdón, recibimos la gracia por la sangre de Jesús. Somos salvos por la misericordia del Señor, y ese es el precio. O sea que la salvación, el perdón, tiene un precio muy alto, como decías, ¿no? Es la entrega del Señor Jesús. Y eso ahora entonces se transforma en un regalo para nosotros. Y un regalo que también nos da para satisfacer nuestras necesidades. Por eso dice, ¿no? Para poder tener la leche, dice allí, ¿no? Lo que necesitamos cada día, claro, ¿no? Satisfacer nuestra necesidad espiritual, que es la gran necesidad que tenemos. Tener la seguridad de la salvación y paz en nuestro corazón. Y Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que esto es un don de Dios. Y ahí está el sentido de por qué Isaías dice, vengan y compren sin dinero y sin precio. Porque este es un regalo de Dios. Es algo que el Señor viene y como que te da un paquete y dice, aquí está el regalo. Romanos 8:23 también, allí Pablo enfatiza que es una dádiva, una otra manera de decir que es un regalo que Dios nos da, el regalo de la salvación. Amén. Cuando nosotros le regalamos algo a un niño, él no, tal vez alguna cosa que le regalemos él no podría ir y comprarlo, porque no trabaja o porque todavía no tiene las fuerzas para hacerlo. Y cuando recibe ese regalo, por lo general expresa alegría, hay una sonrisa en su rostro. Ahora, cuando nosotros recibimos este regalo maravilloso del Señor Jesús, ¿cómo deberíamos reaccionar? Por lo que vemos, nada de lo que nosotros podamos hacer alcanza para comprar esa salvación. Pero ¿cómo deberíamos reaccionar frente a este regalo? Creo que así como un niño reacciona frente a un regalo que recibe de sus padres, con gozo, con alegría, con una sonrisa, con gratitud y con humildad. Sí, los niños son tan espontáneos para expresar lo que sienten, ¿no? Que ellos enseguida sonríen, te dan un abrazo, un beso en agradecimiento, ¿no? Es como que no pueden contener eso que sienten. Y nosotros... Claro. No ¿Cómo reaccionamos? No podemos darle un abrazo al Señor, pero podemos reaccionar aceptando, ¿no? Ese regalo tan costoso que no tenemos que pagar nada por ello. En síntesis, podríamos decir que aquí Isaías está hablando acerca de la justificación por la fe. Nosotros somos salvos no por nuestras obras, sino por la gracia de Jesús, y confiamos en el sacrificio de Jesús, y entonces podemos tener la paz del perdón. En el versículo 2 del capítulo 55 de Isaías aparece una pregunta muy llamativa y que está relacionado con esto de la justificación por la fe. Nos dice, ¿por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo en lo que no satisface?
Oídme con atención y comed del bien y os deleitaréis con algo sustancioso. Entonces, ¿qué pregunta, no? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Si nosotros tenemos la obra redentora de Jesús, Él ya se entregó por nosotros, a veces queremos hacer cosas, obras para justificarnos delante del Señor. Y ahí estamos gastando, porque dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? O sea, sacamos de nuestra energía, de nuestra vitalidad, para querer hacer cosas y aparecer como bueno delante de Dios. Claro. Y dice, ¿para qué gastan en eso, en lo que no es pan? Pan en el sentido, ¿no?, de la figura que se usa aquí, representando al pan de vida, que es la palabra de Dios, o a Cristo mismo, ¿no? Claro. Gastar en otras cosas que no sea nuestra salvación, en definitiva. Claro. Tenemos que buscar al verdadero pan, el pan de vida que es Jesús, y seguir sus pasos. Ahí Amén. está el punto clave de esto. Uh-huh. Pero a veces nosotros también podemos gastar en lo que no es pan cuando seguimos ciertas ideologías, ideas de otros o ideas propias nuestras y ponemos eso por encima de la obra del Evangelio y queremos alcanzar justificación a través de eso o defender eso y tener esa idea más allá de la obra que Jesús hace por nosotros. Y aquí está claramente el texto, ¿por qué gastáis en lo que no es pan? Así que vayamos al Señor Jesús. Y ahí están las dos cosas claves. Tengo que buscar a Jesús porque Él es el verdadero pan de vida y tengo que ir a su palabra porque allí tengo el sustento para mi desarrollo espiritual y es lo que me va a ayudar a entender que soy salvo por la gracia de Jesús. Amén. También aquí en este mismo capítulo, pero a partir del versículo 6 en adelante, se habla acerca de este plan de salvación y particularmente en los versículos 8 y 9. ¿Qué dicen? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando pensamos en el plan de salvación, podemos llegar a la conclusión de que no lo vamos a entender, porque realmente es algo que sobrepasa nuestra comprensión. Es un misterio, el plan de salvación es un misterio. Cómo el Señor Jesús vino a este mundo, cómo se hizo humano, es un misterio. Si todavía tenemos muchos misterios por revelar en el mundo conocido, digamos, ¿no? Cosas que vemos y que todavía la ciencia no ha encontrado una respuesta, una explicación. Buscan, investigan, pero todavía no hay respuestas concretas. Claro. Imagínate, el plan de salvación, seres divinos queriendo rescatarnos de lo que no vemos. Sabemos que existe, pero no vemos. Uh-huh. Es tan intangible que tampoco encontramos respuestas a esas cosas. Pero bueno, tenemos podemos decir, una ayuda de parte de Dios. Dios nos regala un don, que es la fe. Uh-huh. Y a través de la fe, de esos ojos, podemos ver y comprender el plan de salvación. Así es. Y también tenemos la revelación especial que es la Biblia. Uh-huh. Y con la lectura de la Biblia y usando esos ojos de la fe, podemos llegar a tener una pequeña comprensión de eso, porque no lo vamos a comprender en su plenitud, no. Tal es así que hay una declaración de Ellen White que dice que el tema de la redención es uno en el que anhelan mirar los ángeles. Y será la ciencia y la canción de los redimidos por los siglos sin fin de la eternidad.
Y entonces termina esta declaración con una pregunta. ¿Acaso no merece ser estudiado y meditado cuidadosamente ahora? Si hasta los ángeles quieren saber eso, ¿no? Cómo fue, cómo es, cómo se proyectó, cómo se está realizando. Nosotros ya deberíamos estar inmersos en este tema y poder ir entendiendo de a poco, ¿no? Por eso es muy válida aquel consejo que dice que deberíamos meditar por lo menos 1 hora en el día en la obra del Señor Jesús para alcanzar la salvación, ¿no? Amén. Muchas gracias por estar acompañándonos, gracias por los saludos. Y tenemos una pregunta que está relacionada con la lección, está relacionada con lo que hemos visto, con esto de comprar sin dinero y sin precio, y también con lo que vamos a considerar a continuación. A ver, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué atraerá a la gente a la verdad? ¿Qué cosa puede atraer a la gente a la verdad, a acercarse a ese Jesús que dio su vida por nosotros? ¿Qué atraerá a la gente a la verdad en este contexto de esta lección que estamos considerando? Así que los invitamos a escribir allí en el chat las respuestas que ustedes están pensando desde ahora. Entonces, Isaías 55 tiene una invitación a que vayamos y compremos sin dinero, sin precio. Es comprar la salvación, pero en realidad es aceptarla como un don, como un regalo, porque nosotros no tenemos para pagar, por eso es sin precio. Esto es un misterio, pero el Señor allí en Isaías 55 nos hace un llamado, versículos 6 y 7. ¿Qué llamado que nos hace el Señor? Y este llamado es para cada uno de nosotros. Nos dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Entonces, ¿cuál es el llamado? Busquen a Dios. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Y Él puede ser hallado mientras nosotros tenemos vida, mientras tenemos ese espacio para pensar en que Dios obra, podemos buscar al Señor. Y ahí está el llamado, ¿no? Busquen al Señor. Y también está la promesa es que el Señor nos va a recibir con su misericordia y nos va a dar el perdón. Amén. Dios está allí con sus brazos abiertos y espera que vayas a Él. Así que busquemos a Dios de todo corazón. Amén. Pasamos al capítulo 58. ¿Qué te parece? Bien. Y allí encontramos un tema que muchas veces tal vez lo hemos tratado en la iglesia, lo hemos conversado. Es acerca del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Creo que aquí nos va a hablar acerca de 2 tipos de ayuno. Y está este tema relacionado con la pregunta que hicimos. ¿Qué atraerá a la gente a la verdad? Así que si tienen alguna respuesta, pónganla allí en el chat. Y si también quieren comentar algo acerca del ayuno, su experiencia, cómo les ha favorecido, cómo han practicado el ayuno también, pueden comentar. Vamos a leer en el capítulo 58 de Isaías, versículo 3. Dicen: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Nos humillamos y no te diste por entendido? Sin embargo, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. Aquí encontramos esta declaración que está en oposición a Isaías 55, porque Isaías 55 nos está mostrando que nosotros no podemos hacer nada para alcanzar la salvación y eso es un regalo. Pero aquí este versículo deja entrever que el pueblo que estaba haciendo ayuno lo hacía de una manera egoísta. A ver, si egocéntrica. Claro, entonces hablando de ayuno, entendemos por ayuno
el hecho de dejar de comer, ¿no? Dejar de comer por un día. Claro. Y el pueblo lo hacía. Por lo que dice aquí, ellos no comían. Además tenían otros rituales, podemos decir, de humillación, en donde se echaban cenizas encima, ¿no? Entonces, ellos decían, ¿acaso no estamos ayunando y hacemos el cilicio? ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos respondes? Pero aquí creo que había un problema interno. Claro. Es que ahí está el asunto. O sea, ellos estaban haciendo el ayuno, pero estaban queriendo alcanzar, diríamos, en términos teológicos, la justificación por las obras. Como decir, yo hago ayuno, y como hago ayuno, entonces ahora Dios me tiene que contestar porque hice el paso que tenía que hacer. Es como pensar en aquellas cosas que a veces se hacen para alcanzar el perdón. Bueno, tengo que subir una cantidad de escaleras y entonces cuando cumpla esa penitencia ahora Dios me perdona. Aquí no es subir una escalera, es hacer un ayuno. Hago el ayuno, entonces ahora ya Dios me tiene que responder. Y no es así, o sea, la salvación es un regalo de Dios. Claro. Pero aquí, además de querer justificarse por las obras, está el aspecto egoísta, pensar en sí mismo, o sea, yo lo hago para mi beneficio. Un ejemplo en la Biblia de esto es la historia del publicano y el fariseo, o el fariseo y el publicano. ¿Te acordás, Vivi, que ahí Jesús cuenta esto y dice que el fariseo, puesto en pie, decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano, ayuno 2 veces a la semana. Y bueno, y otras cosas más que él mencionaba, como diciendo, mira qué bueno que soy, cómo he llegado a ser un santo. En cambio aquel no ayuna, no hace nada, así que es un pobre miserable. Y el Señor Jesús dijo, salió justificado primero el publicano antes que el fariseo. Claro, que realmente se humillaba de corazón. Sí, porque el estar haciendo un ayuno y mostrarse ante el Señor como que pobre de mí, estoy pasando un día de hambre, ¿no? Señor, mírame lo que estoy sufriendo por ti para que me respondas mis oraciones. ¿Es necesario eso? ¿A Dios le gusta, estará feliz de ver una persona ahí que diga, mira, Señor, qué hambre que tengo? No tiene sentido eso, ¿no? Pero Isaías nos trae respuestas. Sí. Que en el versículo 5 nos dice, ¿es tal el ayuno que me agrada un día en que el hombre se aflija y baje su cabeza como junco y haga cama de cilicio y ceniza? ¿A esto llamáis ayuno y día agradable al Señor? Antes, el ayuno que me agrada es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas opresivas, dejar libres a los quebrantados, que rompas todo yugo y que partas el pan con hambrientos, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ahí vamos al texto clave. Pero tal vez, Vivi, antes de analizar esta parte, podemos considerar el capítulo 58 en su totalidad, lo que presenta y su relación con otros libros del Antiguo Testamento. Isaías 58 comienza diciendo en el versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Por qué comienza este capítulo hablando acerca de clamar y acerca de anunciar? ¿Por qué? Porque evidentemente Isaías 58 está haciendo referencia al ayuno que se realizaba antes del día de la expiación. Si nosotros podemos leer estas cosas en el libro de Levíticos, capítulo 16, por ejemplo, versículo 29.
allí se menciona cuando se citaba a toda la población para un día de ayuno, para una actitud del pueblo a humillarse y a buscar a Dios de todo corazón. Nos dice, tendréis esto por decreto perpetuo, el día 10 del 7º mes ayunaréis. No haréis ningún trabajo, ni el nativo ni el extranjero que vive entre vosotros. Dios entonces le dio esta indicación al pueblo de Israel. Ellos tenían que hacer sonar la trompeta y convocar a todo el pueblo. Y es llamativo que allí se menciona inclusive a los extranjeros. O sea, el ayuno y el llamado para la fiesta de la purificación, para el día de la expiación, no era exclusivo para el pueblo de Israel, sino que también los extranjeros podían participar, y eso nos habla acerca de la universalidad del plan de salvación. No es exclusivo para un grupo. Y entonces el pueblo era convocado por el sonido de la trompeta, y allí la gente tenía que humillarse y acercarse al Señor, pedir perdón, buscar estar en armonía con el Señor. Ahora, Isaías menciona en el versículo 1 esto de anunciar, de hacer sonar la trompeta, por lo tanto está haciendo referencia a ese ayuno del día de la expiación. Y esa trompeta recordaba, por un lado, que la expiación se iba a realizar. Por lo tanto, Isaías 58 también está haciendo referencia a eso, ¿no? Se anuncia que hay una expiación, que hay salvación, que hay un día de la salvación, pero también que hay un juicio, y nosotros tenemos que entregarnos al Señor, humillarnos y pedir perdón por nuestros pecados. Pero por otro lado, también cuando se hacía sonar la trompeta, se la hacía sonar para recordar que iba a venir el día del jubileo. Y aunque esto no se celebraba todos los años, pero cada vez que la trompeta sonaba, también estaba recordando que iba a venir el jubileo. El jubileo que se celebraba cada 50 años. ¿No? ¿Y qué era lo que pasaba en el jubileo? En el día del jubileo, si había una persona que había sido vendida como esclavo, tenía que recibir la libertad. Si alguien había entregado su propiedad en el día del jubileo, tenía que recibir otra vez su propiedad. O sea que era un día de liberación, era un día en donde había gozo porque se recuperaba la libertad, se recuperaban los bienes. De la misma manera, nosotros hoy estamos recordando que tenemos un día de la salvación, el gran día de salvación. Podríamos decir el gran día del jubileo, del júbilo, del gozo. Sí. Y eso va a suceder cuando el Señor Jesús venga. Por eso lo que Isaías está planteando aquí tiene que ver con estas dos cosas, y este sentido del verdadero ayuno también me tiene que llevar a pensar en esto. O sea, ¿por qué hago un ayuno? Hago un ayuno para acercarme al Señor y para pedir perdón por mis pecados, para estar en paz con Él, pero también para regocijarme y saber que un día el Señor va a establecer su salvación eterna para todos sus hijos. Amén. Así que bueno, nos trae Isaías, ¿no? Ahora el verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? ¿Es estar allí dando lástima, por así decirlo, para que el Señor nos conteste nuestras oraciones? No. Isaías nos dice aquí, como había leído, ¿no? Que el verdadero ayuno era despojarnos de nosotros mismos, claro. Es eso, ¿no? Dejar de lado nuestro yo y pensar en los demás, en ayudar a aquellos que necesitan, no solo en sus necesidades físicas, ¿no? Sino también en sus necesidades espirituales. Lograr que ellos también dejen esas cargas que los oprimen y puedan acercarse al Señor. En la Biblia hay algunos ejemplos de personas que ayunaron,
teniendo eso en cuenta o practicando esto, Daniel es uno. Daniel, él ayunó, pero cuando él ayunaba, lo que hacía era interceder por el pueblo. No estaba pensando en sí mismo, sino que él estaba intercediendo por el pueblo y clamando al Señor para que el Señor tenga misericordia del pueblo y perdone los pecados del pueblo. Sí, así es. También aquí el versículo 1 dice, alza tu voz como trompeta. Y esto nos lleva a otra idea. Estamos presentando el mensaje de salvación. Hemos visto aquí que podemos recibir la salvación gratuitamente por la gracia de Jesús. Entonces, ese mensaje tiene que ser anunciado, tiene que ser proclamado. Ahí está el sentido. Alza tu voz en cuello, proclama que el día de salvación está, el día del Señor viene y que hay perdón, hay gracia, hay pan para el hambriento, para el sediento espiritual, hay agua de vida que es Cristo Jesús. Y nosotros ahí tenemos una responsabilidad, compartir ese mensaje y hacer sonar la trompeta. Tenemos que involucrarnos en la misión, como todos los sábados venimos hablando, ¿no? Y siempre hay oportunidades. El Señor siempre nos pone delante a alguien a quien compartir el Evangelio. Así que no pierdas las oportunidades que se te presentan. Otra vez recordamos la pregunta que lanzamos. ¿Qué atraerá a la gente a la verdad? Piénsenlo en el contexto de lo que estamos repasando aquí. Siguiendo en el capítulo 58, estabas hablando acerca de ese ayuno que desata ligaduras, que trae esperanza. Podríamos decir que el verdadero ayuno ayuda a cortar el egoísmo del ser humano. Claro. No solo buscar el beneficio propio, sino decir, bueno, tengo que humillarme verdaderamente a Dios. El verdadero ayuno me tiene que ir apartando del rencor, de ese rencor que a veces se enciende contra alguna persona, contra algún familiar, contra algún amigo, a veces inclusive contra algún hermano de la iglesia. El verdadero espíritu del ayuno y de la humillación me tiene que ir alejando de eso, tiene que ir cortando esas ligaduras que me tienen atrapado, como leíamos en el capítulo 55. Ahora, cuando nosotros vamos al Señor y practicamos ese ayuno y atendemos a otros y tenemos humildad, entonces nace la luz en nuestro corazón. Claro. Salimos de la oscuridad de las tinieblas. Podemos leer los versículos 8 y 9, ¿no? Que allí están estos conceptos. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu sanidad se verá pronto. Entonces tu justicia irá delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás, y el Señor te oirá. Clamarás, y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti todo yugo, el dedo acusador y el hablar malicioso. ¡Wow! ¡Qué declaraciones! Ahí está la contraparte de lo que leíamos anteriormente, cuando veíamos el versículo 3, que la gente clama y dice, ¿por qué, Señor, nosotros ayunamos y no nos escuchas? Y el Señor aquí pone en claro cuál es el verdadero espíritu del ayuno, de la humildad. Claro. No solo el compartir con los demás, el ayudar, sino también cambiar algunas actitudes, ¿no? La crítica, como dice al final del versículo 9, ¿no? El hablar malicioso, el dedo acusador. O sea, tenemos que ver también, reflexionar, mirarnos hacia adentro y ¿cómo estoy? Porque puedo dejar de comer, como decías, pero no librarme de eso. Claro. O sea que el ayuno no es que lo tenemos que dejar de hacer para ir a ayudar a la gente solamente. Podemos ayunar, dejar de comer, pero con el verdadero espíritu,
con el espíritu de acercarnos al Señor, de humillarnos de corazón, de pedir el perdón, de hacer las paces, como quien diría, con Dios, ¿no? Tenemos que cortar esas ligaduras que a veces nos llevan a las contiendas, a los debates, a esas discusiones que dañan el corazón. Ahí está el verdadero espíritu del ayuno y de la humildad, ¿no? Y eso va a poder modificarse si vamos al pan de vida, si vamos a la palabra de Dios y le pedimos a Dios que Él nos transforme, ¿no? En la introducción de la lección de esta semana hay una historia. ¿Te acordás de esa historia, Vivi? Hay una historia de unos hermanos que recibían ciertas amenazas telefónicas, ¿no? Ellos supieron qué persona era que le hacía esta amenaza, perteneciente a otra religión, ¿no? Entonces, ellos averiguando quién era, vieron que esta persona, podrían haber reaccionado mal, ¿no? Haber reclamado qué era lo que pasaba allí. Haberlos denunciado. También. Pero ¿qué pasó? Sabiendo que esta persona tenía necesidades, ¿no? Porque era una persona lisiada, se acercaron a su casa y le llevaron comida. Por supuesto que se vio muy sorprendida esta persona y comenzó a cambiar su actitud, dejando de hacer, ¿no?, esas amenazas y hasta acercándose más a ellos. Muchas veces podemos cambiar la realidad de las cosas cuando tenemos esa actitud y siguiendo el consejo de la palabra de Dios, hacer el bien frente al mal. Cuando hacemos esto, las personas quedan sorprendidas. ¿Cómo puede ser? Yo le hago esto y me responde de esta otra manera. Para el mundo esto puede parecer locura. No, pero ¿cómo? Mirá lo que te hizo, yo que vos lo hundo, lo denuncio, etcétera, etcétera. Pero el cristiano que busca a Dios recibe la sabiduría de lo alto y la fortaleza y puede llegar a actuar haciendo el bien frente al mal. Y muchas veces las personas que se ven sorprendidas por esto reaccionan y cambian. Y hasta, quién sabe, por allí dicen, ¿por qué sos así? ¿Por qué tenés esta actitud? Y ahí viene esto de la pregunta, ¿qué atraerá a la gente a la verdad? ¿Qué atraerá a la gente a la verdad? ¿Un buen discurso? ¿Una serie de leyes? ¿Una serie de principios religiosos? ¿Qué es lo que va a atraer a la gente a la verdad? Sí, sabemos la obra del Espíritu Santo, la gracia del Señor Jesús, pero el Señor tiene instrumentos que pueden ayudar a que la gente se acerque a la verdad, y esos instrumentos somos nosotros. Nuestra vida tiene que ser ese instrumento que atraiga, ¿no? Una vida transformada. Tal vez hemos sido de una manera incorrecta y las personas puedan ver esos cambios en nosotros. Claro. Y que son el fruto de la transformación del Espíritu Santo. Así que cada uno de nosotros puede ser el mejor sermón para cientos de personas. Pidamos entonces ayuda al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros, porque la verdad, nuestro espíritu nos traiciona, ¿no? Nuestro ego surge allí, nuestro egoísmo nos atrapa y nos hace reaccionar equivocadamente. Pero si vamos a buscar al Señor, Él nos va a dar esa fortaleza espiritual para cambiar primero nosotros y mostrar el amor de Dios a los otros. Amén. Estamos aquí entonces en el capítulo 58 de Isaías y se hablan aquí de las consecuencias de la humildad. Las consecuencias de la humildad. ¿Cuáles son los verdaderos actos de humildad? Ya lo hemos mencionado, pero hay dos pasajes que en la Escritura lo expresan con total claridad. Mateo 25, 40 y Santiago 1, 27. Estos dos pasajes nos muestran
lo que significa tener ese verdadero espíritu de ayuno. En Mateo 25, 40 nos dice: y el rey les dirá: os aseguro, cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Y está la actitud del servicio, de la entrega, de poder ayudar. Y Santiago 1:27 nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ese es el verdadero espíritu del ayuno, de la humildad, de la entrega al Señor. Y Isaías 58, 13 y 14 nos lleva no solo a reflexionar en esto del ayuno, sino también en relación con el sábado. Porque volviendo a esta idea de Isaías 58, en consonancia con el sonido de la trompeta que anunciaba el día de la expiación, también recordaba ese día, y ese día era un sábado, era un día santo, que se guardaba también de puesta del sol a puesta del sol, como el sábado semanal. Allí nos dice: si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de Jacob tu padre. La boca del Señor lo ha dicho. Maravillosa promesa, pero estos pasajes nos llevan a poder analizar lo que significa realmente la observancia del sábado. Y aquí nos está diciendo que el sábado es un día de delicia, punto clave. Claro. No es un día de carga, claro, sino es un día para disfrutar. Lamentablemente a veces lo transformamos en un día de carga, ¿no? Un día de que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y tenemos que pensar muy bien esto, porque cuando tenemos, por ejemplo, niños en la casa y les decimos no a todo, esto va a ser muy negativo para ellos, para su formación espiritual. Claro, claro, claro. También el sábado aquí está en conexión con el llamado o el sonido de la trompeta previo al día de la expiación. Pero también dijimos que cuando esa trompeta sonaba, estaba recordando que también iba a venir el día del jubileo. Por lo tanto, el guardar el sábado es recordar que el Señor Jesús va a venir a redimir este mundo. Y qué mejor que cuando pensamos en el sábado, ir al ejemplo de Jesús. Claro. ¿Qué hacía Jesús en sábado? Recordemos que Él cumplía, ¿no? De ir a la iglesia, de leer la palabra, pero... Perdón, entonces ahí hay una cosa muy importante. El sábado debo procurar conectarme, ir a la iglesia a alabar al Señor. Claro, Él no dejaba de hacer eso tan importante, sino que también Él acompañaba a los necesitados, sanaba, predicaba, ayudaba, o sea, mostraba su bondad de todas las formas posibles. Los milagros que se narran en los evangelios mayormente fueron realizados en sábados. Y esto está en consonancia con esto que leemos aquí en Isaías, de cortar las ligaduras, del sufrimiento, de la angustia, del dolor, de la desesperanza. Y Jesús entonces en el día sábado buscaba que la gente pudiese alcanzar esa libertad. ¿Qué ejemplo? Entonces también cuando hablábamos de que sea un día de delicia, si es un día de prohibiciones, no va a ser de mucha delicia, sí, que digamos, ¿no? Entonces es un día agradable para el Señor en este sentido. Cuando uno ayuda, ¿acaso no es tan feliz como el que recibe la ayuda?
Tal vez el sábado debería ser ese día en el cual nosotros pensáramos, Señor, hoy en este día quiero hacer algo que le dé alegría a otra persona. Uh-huh. Y si pensamos en el servicio, creo que no hay alegría más grande que la de ver el resultado del servicio en favor de otras personas. Entonces, siguiendo el ejemplo de Jesús, el sábado es un día de delicia, podemos hacer el bien inclusive en el marco de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, pero también el sábado es la oportunidad para ayudar a otras personas. Uh-huh. Y si ayudo a otras personas, mi corazón se va a llenar de gozo, de alegría. A veces no encontramos el tiempo, el momento, por nuestras ocupaciones cotidianas, de poder realizar, ¿no?, una ayuda, de poder enseñar la palabra. ¿Y por qué no aprovechar el sábado, ¿no? De poder hacer esto, el trabajo misionero, como le llamamos. Pero también, por otro lado, a veces tampoco hasta tenemos tiempo de estar con la familia, ¿no? Y la familia es tan importante hoy en día que quiere ser derribada por el enemigo de Dios, de poder tener esos momentos en familia, en disfrutar tranquilos un almuerzo o de realizar un estudio de la Biblia juntos, o aunque sea de conversar y estar en la naturaleza y disfrutar de lo que Dios creó para nosotros. ¿Cuántas cosas podemos hacer en el día sábado al Señor? Sí, y recordar también que el día sábado nos lleva a pensar en nuestro Dios creador. Como estaba diciendo, de la naturaleza, recordar que Dios es el creador, no vengo del azar, sino que tengo un creador, tengo un propósito y un sentido aquí en esta vida. Y el otro punto es lo que ya mencionamos, que el Señor Jesús va a venir a restaurar este mundo. Y también cuando guardamos el sábado, estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios. Dependemos del Señor, Él es nuestro sustentador, Él es el Todopoderoso. Así que, qué mejor que seguir lo que dice aquí, ¿no? De apartar el día sábado para hacer la voluntad del Señor. Uh-huh. Estamos llegando al final del repaso de nuestra lección. Muchas gracias por sus comentarios, por acompañarnos, por responder a la pregunta. Todavía la vuelvo a hacer: ¿qué atraerá a la gente a la verdad? Y algo ya hemos dicho, ¿no? Es el testimonio personal. La vida transformada, la vida de servicio, de entrega, esa vida es el mejor sermón para cualquier persona que nos rodea, ¿no? Queridos amigos y hermanos, estamos muy agradecidos por la compañía en este sábado, por compartir con nosotros el estudio de la palabra. Y les pedimos también que compartan este video con sus amigos y conocidos. Y nos despedimos con una oración. Querido buen Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos muy agradecidos, Padre, por el gran sacrificio de todo el cielo al entregar a Jesús y Él al morir por nosotros. Señor, sabemos que esto no lo merecemos y que tuvo un gran precio. Rogamos que tú nos bendigas, que tú nos transformes, que podamos ser testigos tuyos, Señor, con nuestra vida, que podamos predicar acerca de ti y que de esta manera también podamos prepararnos para aquel día cuando Jesús venga. Estamos agradecidos por todo, pedimos que nos sigas acompañando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén.